Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La Hora Azul, con Jon Vandrés. Y con Emilio Arroyo en el control de sonido y con Alfredo Pavez en la redacción. Hoy tenemos dos invitados que nos vienen a traer su trabajo conjunto. Hablamos de alguien que es muy familiar para este programa porque es colaborador del programa, que es Javier Lostalé. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Javier Lostalé nació en Madrid en 1942. Es periodista, trabajó 36 años en Radio Nacional, también es poeta y tiene 8 libros. Bueno, podríamos citarlos todos, pero para abreviar podríamos empezar por Jimmy Jimmy del año 1996 y llegar hasta Cielo de 2018. Bueno, esos libros fueron reunidos también en dos antologías, Rosa y Tormenta y Azul Relente. Y tenemos a alguien que ha complementado de alguna manera el trabajo de Javier Lostalé en un libro que tiene poemas de todos los libros importantes de Javier Lostalé y es Josué Bonín de Góngora, compositor y pianista. Buenas tardes, Josué. Muy buenas tardes. Vamos a recordar algo de tu carrera. Josué nació en Madrid en 1970. Recibió con 8 años de su padre las primeras lecciones de piano y luego completó esos estudios ya oficiales en el Conservatorio Superior de Música. Debutó en Madrid en 1992 y hasta hoy ha estado presente en todas las temporadas musicales de la ciudad. También ha celebrado conciertos, ha ofrecido conciertos a nivel internacional en Nueva York, París, Berlín o Roma. Y en 1995 la Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid le encargó la composición de la obra Poema al Parque de María Luisa para piano, guitarra y cello, que fue estrenada en el Auditorio Isabel de Farnesio de Aranjuez y editada en CD. En el año 2001 el coreógrafo Luis Rufo le encargó la composición del ballet infantil Los Tres Reyes Magos, que fue estrenado ese mismo año en el Teatro Federico García Lorca de Getafe. Entre su obra reciente vamos a destacar las obras pianísticas Poeta de Nueva York y la suite Benalmádena, y también, por lo que hemos leído, una última obra en la que creo que aún trabaja, luego nos lo contará, que es una ópera con libreto del poeta Ilia Galán. Pues buenas tardes a los dos, y antes de que habléis vamos a escuchar cómo habla la música de Josué Bonín de Góngora en este libro, cuyo título es Tiempo en Lunación.
Y así como hemos escuchado, comienza este libro Tiempo en Lunación, que ha unido a Javier Lostalé con el compositor y pianista Josué Bonín de Góngora. Bueno, para empezar tengo una pregunta para los dos. Este es un libro disco, que es un recorrido por algunos poemas de los libros más importantes de Javier Lostalé, pero en este caso acompañados por música inspirada por ellos o improvisada junto a ellos. Entonces quería preguntaros cómo habéis enfocado ese trabajo, cómo seleccionasteis esos poemas, cómo nació la música. Bueno, es una pregunta variada. Yo le doy paso, lógicamente, primero a la voz del maestro, que es Javier Lostalé. Entonces... Bueno, yo creo que aquí no hay ningún maestro. Es un trabajo conjunto, un trabajo en el que yo he aprendido mucho, porque el trabajar con un compositor, con alguien que vive dentro del arte superior, como decía siempre Vicente Alisandre, hay algo superior a la poesía, que es la música. El arte por excelencia, él decía, era la música, y después la poesía. Y las relaciones entre la poesía y la música son muy, muy estrechas, no en el sentido de que, porque a veces también nos equivocamos al pensar que en la poesía existe ritmo como en la música. No es un ritmo exactamente como en la música, pero sí hay otra música interior también, otra música del espíritu, y esa música que deben tener los poemas crea sentido también en los poemas. Así que yo creo que la poesía y la música tienen muchos puntos comunes, y otro, sobre todo, que es el ser dos artes abstractos. El más abstracto de todo es la música. Por eso, oyendo una sinfonía, podemos imaginar todo lo que queramos y crear todo tipo de mundos. Y el arte de la poesía también es muy abstracto, porque puede incardinar en la vida de los lectores y sugerir en cada lector también vidas muy diferentes y tener resonancias muy distintas. Bueno, pero así es, Javier, porque la música llega allí donde no llegan las palabras, pero por otro lado las palabras, como dice Josué en el prólogo, también, a pesar de ese dicho de vale más una palabra que 1000 imágenes, pues es lo contrario, ¿no? Dices tú que las palabras de Javier en sus poemas nos sugieren tantas imágenes que tienen mucho poder. Vamos a la pregunta práctica. ¿Cómo habéis seleccionado los poemas y cómo has trabajado tú, Josué, a partir de ellos? Porque veo en algunos improvisas, en otros acompañas. Bueno, no es una música de acompañamiento, no, la idea. No, la idea es algo más. Es que la música de alguna manera resalte el texto, pero toda la música que pongo a los poetas, por ejemplo, Lostalé o Raquel Lanceros o do Federico García Lorca, es una música que lo que trata es de resaltar el texto mediante la imagen musical. Es como si esculpiéramos los sonidos, y siempre tienen vida autónoma fuera del poema. Es decir, si no se recita nada, la criatura musical tiene vida propia. Es muy importante, porque claro, si no se está subyugada al texto y subyugada a las palabras, y no se trata de eso, se trata de una común unión entre la música y la poesía. Diríase que es como los antiguos recitados, que eran expresivos y eran secos, ¿no? Y entonces ahí va también la forma del recitado, es muy importante. No se puede recitar de cualquier manera, cualquiera no sabe recitar. Entonces la idea era esa. Las imágenes esculpidas por las palabras de Javier han sido reelaboradas por mí en la música. De eso se ha tratado básicamente. Con lo cual hay varias modalidades. Hemos escuchado una pieza musical que no lleva palabra, y ahora vamos a escuchar otro ejemplo que pertenece a un poema del libro La Rosa Inclinada, y aquí vamos a ver cómo se combinan ya la palabra de Javier Lostalé recitando su poema y la improvisación de Josué. En la madrugada, todos los trenes tienen los ojos azules, y la memoria de un cuerpo es azul relente. Entre dos desnudos hay una sombra azul soledad, como un pájaro a la deriva que rompe el cristal de los sueños. Por un pecho pasa sus ramos la niebla azul de una muchacha, y todo se arrodilla en su espera. La ausencia riela sus rostros
como un crucero azul hacia imposible beso, y es que sola baja la que sube sola, y en su aire mueve aurora que nunca a nadie alcanza. En la madrugada, las camas vacías no soportan la luz de los faros, mientras sus dueños vagan por la hora azul del deseo, y los solitarios regresan envueltos en invisibles relámpagos azules que desvanecen cuanto a su playa arriba. En la madrugada hay charcos de luz que convierten la mirada de los amantes en un escalofrío azul. Las lámparas que se apagan en la madrugada mantienen una lengua azul llena de mareas y lunas de armarios. Cuando en la mesa el mármol se destempla, es que llama el amanecer. Era el poema Azul, tal y como suena en este libro que hoy nos traen Josué Bonín de Góngora y Javier Lostalé, Tiempo en Lunación. Tengo una pregunta que parte de una afirmación que hizo Josué, pero que puede valer para los dos, ¿no? Josué comentó en una entrevista que para él el piano es un instrumento entre, lo voy a decir tal cual lo dijo él, entre lo alto del mundo espiritual y el pedestre mundo en que habitamos. Bueno, pues para ti el piano es eso, y para ti, Javier, la palabra sería, o la escritura, algo parecido también. Bueno, la escritura trabaja naturalmente con la realidad, pero si se trata de poesía, siempre la realidad es trascendida, se va más allá de lo real, que no deja por eso de ser real, sino que es lo más profundamente real. Por tanto, y además la realidad incluye no solo aquello que vemos, no solo aquello que tocamos, sino que la realidad también son nuestros pensamientos, nuestros sueños, las lecturas que tenemos, todo eso forma parte de la realidad. Pero la poesía lo que hace siempre es ir al otro lado, y lo solía decir con mucha frecuencia Antonio Colinas, ir al otro lado de la realidad. Por eso la poesía muy obvia, la que refleja la realidad tal cual es, en realidad puede ser un texto que esté muy bien escrito, pero que no es realmente poesía. Uh-huh. Bueno, y a Josué le vamos a pedir que nos conteste después de escuchar esta pieza para piano solo, titulada Cuento del Retiro, que es un título que nos ha llamado la atención tanto a Alfredo como a mí.
Cuento del Retiro para piano solo, una de las obras que encontramos en este libro publicado por Ars Poética, Tiempo en Lunación, que firman Javier Lostalé. Bueno, ya hemos comentado que él trabajó oficialmente 36 años en Radio Nacional con los programas más importantes, ¿no? Como Documentos, La Estación Azul, que responde al título de un libro suyo, pero también a un programa que continúa en Radio Nacional con Ignacio Olguero en Radio 1. Y siguen, como ustedes escuchan, sigue colaborando con nosotros tanto en Radio 1 como en Radio Clásica. Y le hemos hecho una pregunta que ya nos ha contestado, pregunta que le queremos trasladar ahora a Josué. Y además la pregunta viene a raíz de una afirmación tuya. El piano es un instrumento entre el mundo espiritual y el mundo pedestre. Bueno, al hilo de lo que ha dicho Javier, yo creo que hay realidades naturales y realidades sobrenaturales. Entonces, la realidad natural es la que está, digamos, empapada de nuestros sentidos, ¿no? Pues yo tengo aquí una botella de agua que todo el mundo puede ver, es una realidad palpable, medible, pesable, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay realidades sobrenaturales y estas son las más difíciles de ver, porque solamente se puede ver bajo ciertos prismas, ¿no? Lo que es un hecho es que existe, ¿no? Porque por eso tenemos grandes compositores, hemos tenido grandes poetas, hemos tenido grandes filósofos y hemos tenido grandes místicos, ¿no? A mí no me cabe duda, por ejemplo, que Santa Teresa de Jesús o Santo Tomás de Aquino eran hombres que vivían más en la realidad sobrenatural que en la realidad natural, ¿no? Pues de ahí sus vidas. Y con los músicos pasa un poco lo mismo. Pues el piano está un poco entre esos dos mundos, porque es un instrumento en realidad que es muy amable. El piano es un instrumento muy amable. Cualquiera que empiece a tocar un poquito, enseguida le suenan las cosas, ¿no? Enseguida el piano se agradece mucho. Pero claro, de ahí al santuario, por ejemplo, de las últimas sonatas de Beethoven, hay un camino prácticamente infinito, ¿no? Pero el piano es tan amable que te abre los dos caminos. Por eso digo que está un poco entre esos dos mundos. Eso es lo que he querido decir. Bien. Bueno, pues vamos a escuchar un ejemplo más. Son muy breves las piezas en las que se combina el recitado de Javier con el piano de Josué. Vamos a escuchar esta Solitario del libro El pulso de las nubes. Tiene el solitario toda la luz dentro. Por eso se convoca a noche perpetua sin dejar nunca de amanecer. Núbil vive en el astro quieto de su sueño, hundido su corazón en latitud sin orillas. Exiliado fiel a su propio destino, mide lo infinito mediante latidos y redime tanta ausencia con un adviento de sombras en calma. Abre surcos el pensamiento del solitario hasta tocar el embrión de lo iluminado, y cada uno de sus deseos se consuma en la vigilia con pulso de un hondo ser sin nadie. Desclavado de cualquier respiración, sabe llenar su pecho de mareas silenciosas, y su meta está siempre en la partida. Sin firmamento se desnuda el solitario, mientras es amado por lo que no existe. Su destino es renacer en la sorda transparencia del olvido. Ojos empapados de silencio celeste sueñan suspensos en su rosa de luz, en una brisa de diamante que al respirar deseo quema hasta su nombre en un pulso de reflejos. Nada puede medir este tiempo hendido en su propio manantial oculto, pues tan puro todo amanece que en eternidad se concibe aún antes de nacer. No hay palabra o suspiro que redima o cure el preñado desnacer de quien solo se sabe a su anunciación entregado.
Pues eran dos ejemplos que pertenecen al libro El pulso de las nubes de Javier Lostalé, tal y como podemos escucharlos con la música de Josué Bonín de Góngora en este libro Tiempo en Lunación. Y nuestro tiempo pues llega a las 3:27. Tenemos que respetar nuestra sección Música junto al fuego, que es como un pequeño paréntesis en este programa dedicado a la música y a la poesía, y hoy ha sido nuestro compañero Alfredo Pavez quien ha elegido la música para esta música junto al fuego. Creo que nos va a llevar hasta el mundo de Camille Saint-Saëns. Música junto al fuego en la hora azul. En esta obra de Camille Saint-Saëns para violín, cello y orquesta, que se compuso en memoria de Madame Henry Cauret, la musa y el poeta, la musa es el violín y el violonchelo hace de poeta, estableciendo un bonito diálogo musical entre ambos personajes.
hemos escuchado La musa y el poeta de Camille Saint-Saëns, interpretada por la Orquesta de Radio Luxemburgo con Ruggiero Ricci como violinista solista y Georges Malac como violonchelo solista. No podíamos haber elegido un día mejor para escuchar esta obra, ya que nuestro programa de hoy está cargado de poesía. Pues así es, Alfredo. Gracias por esta selección musical y también por haber seleccionado la música de este libro que nos traen hoy Javier y Josué Bonín de Góngora. Leo, Josué, que en el prólogo, en el que hablas un poco de la poesía de Javier, que firmas como compositor y pianista y maestro masón del rito escocés rectificado. Bueno, pues esto me gustaría que nos lo explicaras. Bueno, dentro ¿Qué de... consiste? Sí, dentro de la orden hay diferentes ritos, ¿no? que le hacen precisamente lo que le hace una sociedad, una orden tan fraterna, es que es una amalgama de colores, como si fuera una vidriera de una catedral, totalmente orgánica, donde cada uno tiene un color diferente, ¿no? Y no pasa nada por eso, esa es la grandeza de la orden. Y el rito escocés rectificado es un rito que es especialmente cristiano. Es decir, está el rito escocés antiguo y aceptado, que es el más común en todo el mundo, el rito de York, el rito de emulación, el rito francés, el rito de Memphis, pero yo pertenezco al rito escocés rectificado, que como he dicho es masonería cristiana, pero el cuerpo crístico cada hermano lo ve de una forma diferente, la llama es única, la forma de verla desde muchos puntos de vista, aunque la llama es única, y el cuerpo crístico cada uno lo interpreta como mejor le viene a cada hermano para el acercamiento a la llama. En eso consiste. Y precisamente hablando de masonería, he leído que comentabas también en alguna ocasión, en una conferencia en la que hablabas de música y masonería, que hay músicas que tú consideras que aunque no fueron escritas, y por ejemplo podemos pensar en Beethoven, incluso también en poetas como Lorca, obras que aunque no fueron escritas directamente para la masonería, tú consideras masónicas por ese espíritu de humanidad que tienen, no de humanismo, mejor dicho. Claro, porque como yo siempre digo, hay masones sin mandil y mandil sin masones. Entonces, realmente va mucho más allá de la propia corteza. El espíritu va mucho más allá de la cáscara que cada uno se ponga a la hora de un ritual, ¿no? Por eso digo que hay masones sin mandil. Y evidentemente hay grandes obras de arte que son de contenido evidentemente masónico, como puede ser la Novena Sinfonía de Beethoven o la Missa Solemnis, al margen de que su autor fuera o no de alguna logia, ¿no? O Federico García Lorca, por ejemplo, el poeta de Nueva York, que próximamente va a salir por la Editorial Cal, con 3 CDs con mi música, pues evidentemente tiene valores que son inequívocamente masónicos, aunque no exclusivamente masónicos. No hay acto tan solitario como el de mirarse al espejo. No hay olvido más profundo que el de su respuesta, pues en sus ojos de retina quemada solo un silencio blanco nos refleja. Con la humildad del despojado, como una mariposa sin alas, por su frío corazón resbalamos hasta ser el centro de nuestro sueño más desconocido. Consuelo no ofrece a la tristeza, pues sin nadie habita en su helada quietud. Extraño ante él, se vuelve un desnudo, pasión sola, sin dueño. Y cuando se torna conciencia, más oscuros huimos. En su engañoso palacio busca refugio la belleza para allí brillar sola, sin sombra de dolor. Un espejo en pedazos, metafísica es del amor. El corazón lo sabe,
pero en la eternidad de su anhelo, de una imagen rota hace su Dios, aunque nunca llegue el amanecer. Era el poema Espejo del libro El pulso de las nubes de Javier Rostalé, tal y como lo podemos escuchar en este nuevo libro disco que hoy están presentando aquí Javier y Josué Bonín de Góngora. Bueno, Javier nos contaba antes, a micrófono cerrado, su estancia en Andalucía, en la emisora de Radio Nacional, en Marbella, de la que fue director. No te importa que cuente lo que nos has contado, ¿verdad? No, no. Bien. Que él decidió, y es que es una historia bonita, ¿no? Que decidió insertar en los boletines, porque es verdad que los boletines locales a veces no tienen demasiada información interesante, unos pequeños poemas, y por eso fue cesado. Bueno, pues vamos a ir hasta Andalucía. Hubo un desprendimiento de silencio tan antiguo y poderoso como un bosque, y se hizo Andalucía. Así comienza este poema en prosa que es algo muy importante en este libro, porque Josué Bonín de Góngora compuso, creo, si no lo he entendido mal, su suite Benalmádena inspirado por él. Bueno, la suite Benalmádena realmente es una suite independiente de todo, que tiene vida propia pianística y que además va a ser publicada por Naxos. Démosle unos meses o un año incluso. Y lo que pasa... Hay una edición discográfica, ¿no? La va a haber, de la suite Benalmádena, por Naxos. ¿Y no existe una ya? Todavía no. Existe grabado un fragmento ligeramente adaptado a la poesía, que esa poesía es una maravilla, bien, de Javier. Y entonces cogí un pequeño fragmentito de la suite Benalmádena adaptado al poema este, que es para mí es uno de los más bellos del poemario. La imagen de Andalucía se descalza al Mediterráneo me parece una imagen genial, la verdad. Bueno, pues vamos a escucharlo en los próximos 4 minutos y 42 segundos. Hubo un desprendimiento de silencio tan antiguo y poderoso como un bosque, y se hizo Andalucía. Hubo una tormenta de escorzos reflejada en un denso y oscuro río, y se alzó entre relámpagos el hermoso y viejo torso de Andalucía. Hubo un pensamiento alumbrador de un cosmos, una idea frutal que rezuma, una quietud de luminosa despedida, y respiró Andalucía. Hubo una lengua manantial alimentada por un limo de voces, y gritó Andalucía. Hubo una madre de pechos en plenilunio, anunciación junto a un olivo, y ascendió al sueño Andalucía. Hubo la cadena y su helada sombra, la pobreza y su turbia brisa, y Andalucía quemó sus naves para desnuda alentar su alba. Hubo un estero lleno de venas azules, un cielo rayado por aves de luz, y Andalucía se descalzó junto al Mediterráneo. Hubo una montaña de sombra que anegó los pulsos con su caudal, la fragua de una garganta en la que se modeló la voz. Hubo un alto silencio de mirador bañado por la luna y una doncella sin caballo sostenida en la velocidad amante de unos brazos. Hubo un sueño con caballo y doncella sitiado por las ballestas de unos poderosos brazos. Hubo una guitarra pulsada por manos de cellisca, una guitarra sin reja cuando la sangre canta, guitarra con ahogado que exhalase por sus ojos abiertos
guitarra cuerpo de la pena, memoria quemada en soledad. Soledad de Andalucía, que no es sino firmamento de tanto como en ella se ha consumado. Hubo una sabiduría de patio y de palacio, de fuente y de cueva, de palabras iluminadas entre brumas de taberna o silencio de claustro. Hubo un crucificado o una virgen por el betún de unos hombros clavados en el seno más triste del aire, allí donde hay una lluvia de ramos. Hubo el despierto volcán de la carne y el abanico de oro de un ángel movido por el espíritu. Síntesis de un mismo sentido que concibió Andalucía. Hubo una tentación cristalizada, las nubes de unos tobillos que salpican. Hubo unos labios por el sol de la sangre encendidos, una mirada con atmósfera de ribera. Hubo una escritura trenzada con chispas de piel y bóvedas insondables. Una escritura macerada por un alma radiante con palabras prietas como un músculo o como vela o espuma ligeras. Hubo una madre con dos grietas o pechos manando por los que se fueron. Una piedad con el dolor blanco sin memoria de la inocencia. Hubo lo que no hubo cuando en la placenta del misterio se engendró Andalucía. Aquí tenemos a Javier Lostalé y a Josué Bonín de Góngora analizando cada pieza que escuchamos, a ver cómo quedó mejor esta o mejor esta otra, y cómo en este caso se combinó este poema en prosa, Andalucía, del libro La Estación Azul. También, Javier, este libro es muy importante porque hace referencia a libros importantes tuyos. Hay una selección de poemas, hemos escuchado varios de distintos libros y hemos llegado hasta La Estación Azul, que, como decíamos antes, es el título de un programa clásico ya de Radio Nacional de España, de Radio 1. También es el título de un libro tuyo, ¿no? Claro. Ignacio Elguero, cuando yo acababa de terminar este libro, nos reunimos Ignacio Elguero y yo para crear el programa La Estación Azul, y entonces yo le dije a Ignacio, ¿por qué no le denominamos La Estación Azul? Y efectivamente ya quedó para siempre ese nombre, que por cierto, aprovecho la ocasión para decir que este año se conmemora el 20 aniversario de La Estación Azul y que habrá una gran fiesta en la Casa Encendida que celebraremos en el próximo otoño. ¿Y nos vais a invitar? Naturalmente. Bueno, pero yo pensaba que ibas a decir que La Estación Azul no tiene nada que ver el título con La Hora Azul, aunque Ignacio está convencido de lo contrario, pero claro. No tienen nada que ver. Siempre me ha gustado decir, y no hay ninguna connotación política, por supuesto, que en Radio Nacional de España el color preferido es el azul. Bien. Bueno, pues queremos ya concluir este repaso que hemos hecho por el libro Tiempo en Lunación, donde han combinado su talento el compositor Josué Bonín de Góngora con nuestro querido compañero y amigo Javier Lostalé. Y con una última pregunta para Josué. He leído que tú, como compositor, nunca quieres componer en el piano, sino que prefieres hacerlo a cielo abierto. Sí, así es, porque el piano es un instrumento que tiene, vamos a decirlo así, mucha fuerza gravitatoria, mística, lírica. Entonces te hace que escriba como él quiere que escribas, ¿eh? Entonces eso es muy peligroso, porque uno tiene que escribir con absoluta libertad, y la absoluta libertad es a cielo abierto, si es posible mejor paseando y concibiendo ideas para piano, aunque no sean muy pianísticas, si no pasa nada, si el piano prácticamente lo admite todo. Pero ponerse a escribir en el piano, para mí, como compositor, es un error, porque además, ya te digo, el sonido, la nota del piano tienen una fuerza gravitatoria que es muy complicada de quitarse de encima, ¿no? Te hace que escribas como él quiere, y no, de eso nada. Para mí hay que escribir siempre a cielo abierto. Bueno, pues con esas palabras, Josué, nos vamos a quedar, porque también a cielo abierto pasea Javier Lostalé y escucha este programa todos los días, y sobre todo los viernes, sí, para comprobar si su
selección literaria va en la sección Los libros de mi vida, que casi siempre va, ¿no? Sí, es un parque maravilloso que es el Parque Santander, y casi siempre mirando hacia el cielo, porque yo suelo dialogar mucho con las nubes, y de ahí nació precisamente el libro El pulso de las nubes. Pues muchas gracias a los dos, Josué y Javier, por habernos traído este libro y compartir esta hora de conversación. Gracias también a Alfredo Pavez por su selección musical, y a Ruth García por la producción, y a Emilio Arroyo por el control de sonido. Nos despedimos, gracias, hasta mañana.